Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros estudiando nuestro curso bíblico sobre el libro de Josué. Es interesante todo lo que nos presenta. Aquí estamos hablando ya directamente de la conquista. Lo anterior era un entrar a la tierra prometida, ciertamente que estábamos mirando hacia la conquista, porque se está aquí realizando, fíjense, dentro de la parte programática, nada más y nada menos que de toda una historia que nosotros le llamamos, según von Rad, la historia de la salvación. En el libro del Génesis, capítulo 12, versículo 1 y 3, nosotros encontramos: deja tu tierra y vete a aquella que yo te mostraré. Aquí recién, en el sexto libro, imagínense, después de haber recorrido toda una historia, un encuentro con el Señor, de fidelidades e infidelidades, dificultades, de esclavitudes, de liberaciones de parte de Dios para con el pueblo, por fin ahora entonces hemos entrado, ya estamos dentro de la tierra prometida. Pero la tierra prometida no queda ahí. Es decir, es la lucha, es el empeño. Pero al mismo tiempo oyerurende. Oyeruren va para Japona, va ella para Japona, va ella pandere y copona va na upepe, peja oyerure haisande. Por eso que es interesante y es importante que tengamos en consideración este aspecto y este punto que es determinante para nosotros. Bueno, volvemos entonces a esto que es central y elemental para nuestro pensamiento. En el capítulo 9, el versículo 1, hemos iniciado
anteriormente, pero ahora hacemos rápidamente de nuevo un repaso. Lo que encontramos aquí en el capítulo 9 es esa coalición contra Israel, es decir, todos los reyes, dice, pero esta es una introducción y decíamos que es como una síntesis que quiere englobar un poco a todas las situaciones que encontraremos en estos 4 capítulos, 9, el 10, el 11 y el 12, con sus narrativas o sus narraciones, el aspecto de la literatura, de la narración, que será un poco diferente, y también el aspecto temático será un poco diferente, pero sin embargo se quiere englobar siempre porque en el fondo son temas de conquista. Ko anga ñañe bueno hinako anga la yike hinamba eisha pañande yapota ñañe momba ejanwa peñande yara maboyo me eva cueñandebe. Y entonces comienza, al enterarse de esto, todos los reyes, de todos los reyes, es una síntesis para decirte todos, que estaban de este lado del Jordán, en la montaña, en la Shefelá y en toda la costa del Gran Mar, hasta la región del Líbano. Hasta medio suena, porque decían toda la costa del Gran Mar, hasta la región del Líbano. Suena, ¿verdad?, como un englobar de norte, sur, este y oeste, por decir así, ¿verdad? O sea, todo lo que le corresponde, esa sería la tierra prometida. Entonces, decíamos que la mención de toda la costa frente al Líbano pretende indicar al lector que la coalición se extiende también a los reyes que están hacia el norte. Por eso está diciendo, ¿verdad?, toda la costa hasta el norte, que llega hasta el Líbano. Entonces, con esto te dice, es toda la región, enteroetea. Ellos están recién allá, mirá dónde están. Ellos están recién allá en un puchito, están comenzando. Conquistaron Jericó, tuvieron una derrota ya con Ai, ahora conquistaron Ai en el capítulo 8, ahora estamos ya en el capítulo 9. 2 ciudades ya han conquistado. Entonces, teológicamente te está diciendo, mira, la presencia de Dios en este pueblo es la que nosotros tenemos que respetar. Y nosotros sabemos que entonces Dios está con ellos, ¿verdad? O sea, esta es la imagen que nosotros leemos, como que los otros pueblos miran, ven y dicen de Israel. Pero en realidad el autor sagrado no es tanto que se está dirigiendo a los pueblos paganos o a los otros, sino que se está dirigiendo a su pueblo, es decir, se está dirigiendo a sus lectores, se está dirigiendo al israelita o al judío cristiano, o al judío en este caso, porque estamos en el Antiguo Testamento. Y con esto le está animando y le está diciendo, mira, somos nosotros, entonces somos nosotros quienes tenemos que actuar de esta manera. Somos nosotros quienes tenemos que ver cómo realizar esta función. La designación entonces no es muy feliz, ya que del rey de Hazor no se puede decir que vive en la costa frente al Líbano, ¿verdad? Quizá por eso el libro de los 70 considera que frente al Líbano no especifica una parte determinada de la costa, sino una cuarta región. Es como una cuarta región, porque entonces no sería feliz decir esto con respecto, ¿verdad?, el frente del Líbano, con frente al rey de Hazor, porque Hazor está totalmente entonces más al centro, en todo caso al norte y cerca del río Jordán. Lo que presenta como un conflicto, ¿verdad? Esto se presenta como un conflicto con los reyes de la Cisjordania también. En el versículo 1, B, lo presenta como un conflicto con esos pueblos. Es decir, aquí entonces comienza a nombrarse quiénes son estos pueblos, porque pone los hititas, los amorreos, los cananeos, los pericitas, los givitas y los jebuseos. Entonces entran como en una coalición, como en una pelea entre ellos. Eso es lo que nos presenta aquí ese versículo, un conflicto con los reyes de Cisjordania. El acento es aquí más duro y polémico, anticipando la dura postura de Josué, luego en el capítulo 23. Aunque Noth, que es otro autor sagrado, atribuye el capítulo 9.1 a un autor post-deuteronomista. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe en Antiguo Testamento.
Esta imagen de Spider-Man saludando al Papa Francisco tras una audiencia general se hizo viral y llegó a todos los rincones del mundo. Pero bajo su máscara no estaba Peter Parker, sino Mattia Vilardita, un italiano de 27 años que visita a niños enfermos disfrazado del famoso trepamuros. Tras pasar gran parte de su infancia ingresado por una enfermedad congénita, Mattia decidió devolver la ilusión a otros niños que, como él a su edad, pasan mucho tiempo en el hospital. He pasado por esa experiencia, lo que me permite entender cómo se sienten ellos y sus padres. Es como si me visitara a mí mismo de pequeño. Cuando era niño, solía imaginarme que Spider-Man venía a visitarme por la ventana y ahora hago ese sueño realidad para otros niños. Mientras estaba en Roma visitando hospitales, Mattia recibió la invitación a una audiencia general. Allí le dio personalmente su máscara de Spider-Man al Papa y le pidió una oración muy especial. Le di la máscara y le dije que a través de ella podía ver cada día el sufrimiento de los niños y sus familias. Sé que él también lo hace, y le pedí que rezara por esos niños y todos los que necesitan de su oración. El Papa también le hizo una petición a Mattia. Una semana después, el Papa Francisco fue ingresado en el hospital donde Mattia hacía su voluntariado. Al recibir el alta, el Papa saludó a los mismos niños que Mattia había visitado unos días antes. Cuando vi las fotos del Santo Padre en el pasillo donde estuve, me emocioné mucho. Debo reconocer que me habría gustado estar con él en ese momento para animar juntos a los niños. A pesar de la pandemia de COVID-19, Mattia sigue llevando una chispa de alegría a los niños enfermos. Durante el confinamiento en Italia, hizo más de 1.500 videollamadas para niños encerrados en sus casas o en el hospital. Buena jornada. Chao. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. ¿Qué es el sacramento del matrimonio? Este sacramento tan importante es la unión del hombre y la mujer en orden de construir una familia.
Recordemos que todo sacramentum, decíamos nosotros del latín, es ese signo visible de la presencia de Dios a través de una de las consagraciones de nuestra propia vida. Es decir, en el matrimonio nosotros estamos consagrando el amor de la pareja, el amor del esposo y el amor de la esposa. Si nosotros queremos hacer un camino de santidad, hacemos a través del sacramento del matrimonio. Es decir, nos comprometemos y decimos que queremos meter a Dios en nuestra vida. Queremos que Dios haga parte de este proceso y de este caminar, porque nuestra vida cotidiana de familia, porque es el ideal de la familia la que nosotros estamos caminando y estamos construyendo, porque eso se construye cada día, en ese lugar le ponemos a Dios. Es por eso que nos presentamos ante el Señor. El matrimonio es ir ante Dios al altar y prometer esa fidelidad a Dios, prometer esa fidelidad a la esposa en quien yo encuentro a Dios, prometer esa fidelidad a Dios en mi esposo en quien encuentro a Dios. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, entonces, que es tan importante este sacramento del matrimonio? Porque no es simplemente un rito, atención. Toda vez que nosotros hacemos simplemente como un rito, después perdemos el sentido y ante los problemas y las dificultades preferimos dejarlo todo. Sin embargo, el Señor nos llama a esa indisolubilidad del matrimonio, porque nosotros entendemos que nuestro consentimiento es un consentimiento de amor perpetuo entre las personas. Puede existir la indisolubilidad en el matrimonio. En realidad, no existe la indisolubilidad en el matrimonio. Nosotros sabemos que si existen problemas o dificultades o separaciones, la Iglesia busca las causas de cómo se llegó a ese matrimonio. Y en todo caso tenemos la nulidad matrimonial. Con esto se está diciendo y se está buscando y se está encontrando que no hubo matrimonio, porque no existe la separación realmente o la disolubilidad en el matrimonio. Este sacramento es indisoluble, pero recordemos que cuando no hay una buena preparación, cuando no llegamos conscientemente en ese consentimiento por algunos elementos de inmadurez en el camino y en el proceso matrimonial, entonces llegamos a la nulidad del matrimonio. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Otra simple canción de adoración a Jesús sacramentado y en exposición, su mirada puesta en mí y la mía perdida en él. Otra simple canción de adoración nace hoy al verte frente a mí. No necesito imaginar, no hace falta soñar. No es un pan sin levadura ni sal, es el mismo Jesús que se quiso quedar y no encontró un argumento más sencillo, más perfecto que estarse como alimento para mí. Tan solo
simple canción de adoración a Jesús sacramentado y en exposición, su mirada puesta en mí y la mía perdida en él. Otra simple canción de adoración nace hoy al verte frente a mí. No necesito imaginar, no hace falta soñar. No es un pan sin levadura ni sal, es el mismo Jesús que se quiso quedar y no encontró un argumento más sencillo, más perfecto que usarse como alimento. No es un pan sin levadura ni sal, es el mismo Jesús que se quiso quedar. No encontró un argumento más sencillo, más perfecto que usarse como alimento. Para mí, te adoro, Jesús. oh, te adoro, Señor, porque eres digno de alabanza y de adoración. Te alabo, Señor. Santo, 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 poderoso eres tú. Eres todo para mí. Te adoro por darte como alimento. Para mí. Seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, queridos amigos. Estamos estudiando sobre el libro de Josué. Estamos ya en el capítulo 9, el 1 y el 2. Y ahora principalmente nos centramos en este versículo 2. Decíamos que aquí encontramos como un conflicto, ¿verdad?, que tiene Israel con los reyes de Cisjordania. El versículo 1 en realidad presenta como un conflicto también con estos pueblos, los pueblos que son. ¿Quiénes son estos pueblos que nosotros encontramos aquí en este lugar? Y bueno, son los cananeos, son los hititas, amorreos, pericitas, givitas, jebuseos. Todos ellos entonces entran en esta lista. Ahora, la lista en este caso son 6 pueblos, igual que en otros lugares que encontramos, por ejemplo, en el Éxodo, capítulo 3, versículo 8, versículo 17, donde siempre se omite a los girgaseos. Esto entonces se omite. Y claro, todo tendrá una razón teológica, o todo tendrá una razón también incluso histórica. Los girgaseos que desaparecen en ciertas listas. No contamos o no los encontramos. Y aquí nos atribuye que este capítulo 9, 1, 2, es de un autor post-deuteronomista. Parece que nos encontramos ante 2 mentalidades distintas. La lista incluye, en ese caso, 6 pueblos, igual que en Éxodo 3, 8, 17, 23 y también 33. Bueno, aquí encontramos todos estos elementos, las mentalidades distintas con los nombres también de los personajes. Josué 12, 8, donde siempre se omite a los girgaseos,
No parece, por tanto, necesario redondear el número de 7, añadiendo a los girgaseos como hace la Biblia de los 70. Tenemos también 6 pueblos en la lista tardía, atención, en la lista tardía de Nehemías. Aquí también tenemos, donde faltan los heveos. Ahí sí que faltan los heveos, en lugar de los girgaseos. Ahora el versículo 2 de este libro de Josué. ¿Qué encontramos en este versículo 2, capítulo 9? Estamos. Este verso parece suponer una campaña común de todos los reyes. Ahí está. Todos los reyes, ¿verdad? Se ponen, se asustan. ¿Qué es lo que ha pasado? A pesar de que es una cuestión de morondanga, decimos nosotros, porque es muy pequeñito. Allá Jericó, etcétera, allá al sur. Pero sin embargo, ahora es todo Israel que se entera, ¿verdad? Como si ya existiese el WhatsApp o no sé qué cosa, o la televisión, que ya todos estaban filmando y todos ya se enteran, imagínense. Bueno, pero aquí es entonces decirnos a nosotros esa fuerza de esa acción de este grupo que se está moviendo. Entonces hace, ¿verdad?, que se presente como una coalición contra Israel, porque serían los enemigos, pero al mismo tiempo es Israel el que lucha y el que va implantando de cierta manera esa nueva condición, esa nueva manera de pensar, y luego nos llevará también al actuar. Vamos al versículo 2. El versículo 2 nos dice directamente que se aliaron para combatir de común acuerdo contra Josué y contra Israel. ¿De qué nos está queriendo hablar esta partecita del contacto? Se aliaron para luchar contra Josué e Israel de común acuerdo. Entonces nos dice este verso que encontramos aquí, el versículo 2, parece suponer una campaña común de todos los reyes y pueblos anteriores entre Josué e Israel. Entonces, como una campaña, ¿verdad? Entonces, y aquí, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Una campaña anterior, una lucha anterior, ¿verdad?, contra Josué e Israel. Lo que se cuenta entonces en los capítulos siguientes son 2 campañas. ¿Cuáles serían estas 2 campañas? Por una parte, la que estamos nosotros viendo aquí, ¿verdad? Esto del norte y luego, o del sur y del norte, ¿verdad? Pero después se está englobando todo en estas 2 campañas, el sur y el norte. Pero como es una introducción y decíamos que a pesar de que tenemos narraciones diferentes y distintas, incluso temáticas diferentes y distintas, sin embargo, el autor sagrado lo que está haciendo es ensamblar, unir. Es la cuchitura, ¿verdad? Como dicen, es la costura entre los elementos, dejar unidas las partes. Y entonces notamos como que existen 2 campañas. Lo que se cuenta en los capítulos siguientes son 2 campañas, o sea, no es simplemente hablar de una campaña que está haciendo todo Israel contra estos pueblos o contra estos reyes. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes.
En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Dear Jesus, help me to spread your fragrance everywhere that I go. Dear Jesus, flood my soul with your spirit and your love. Penetrate and possess my being so utterly that all my life may only be a radiance of you. Dear Jesus, help me to spread your fragrance everywhere that I go. Dear Jesus, flood my soul with your spirit and your love. Shine through me and be so in me that every soul I come in contact with may feel your presence in my soul. Dear Jesus, help me to spread your fragrance everywhere that I go. Dear Jesus, flood my soul with your spirit and your love. Let them look up and see no longer me, but only you, my Jesus. Stay with me and the night shall begin to shine as you shine, so to shine as a light to all. Dear Jesus, help me to spread your fragrance everywhere that I go. Dear Jesus, flood my soul with your spirit and your love. Dear Jesus.
Seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro de Josué, sobre su teología. Y ahora estamos entrando en la parte de la presentación, la introducción simplemente del capítulo 9, 10, 11 y 12. A pesar de que sean diversos, diferentes temáticamente, incluso en el aspecto literario, sin embargo, redaccional. Sin embargo, la idea del autor sagrado es presentarnos como si fuese un todo. Y decíamos que aquí se presentan como dos campañas, ¿verdad? De lucha, de empeño, de conquista. Una que es la del sur y otra que es la del norte. No es una simple, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ir entrando en estos detalles, en qué consiste y cómo también se va haciendo. Y recordemos que también, cuando al decir que se alían todos los reyes, está queriendo decir que todos los que en ese momento habitaban ese lugar. Pero no solamente con eso, sino que se exagera diciendo en toda la gran mar, en la Shefelá, hasta el Shikem, y así sucesivamente. Bueno, sigamos un poco. Decíamos que aquí hay dos campañas y no hay una sola. Pero, carece de sentido pensar en una tradición perdida que hablaba de la acción conjunta de todos los reyes y pueblos. En fuerte contraste con eso, la actitud guerrera que los gabaonitas actuarán con astucia. El contraste será esto entonces: los gabaonitas actuarán con astucia. A pesar de esta conquista y a pesar entonces de que ellos tienen las antenitas bien, como para captar todos los movimientos, ¿verdad?, de los pueblos que estaban en ese momento para poder ir conquistando. Es como que va cayendo y va entonces conquistando la tierra. Pero el contraste de la actitud guerrera de los gabaonitas, que ellos actúan con mucha astucia. Ellos no presentan la guerra, no van para pelear, no van para luchar. Y vamos a mirar un poco entonces justamente este pacto con los gabaonitas. Esto va desde el versículo 3 al 17. También los habitantes de Gabaón se enteraron de lo que había hecho Josué con Jericó y con Ai. Entonces decidieron recurrir a la astucia. Ahí está. Entonces, doña pues no calcula y que llaman que va para allá para contra diga toma ella pomba eve. Ya sana va ella decidieron, dice, recurrir a la astucia. Reunieron provisiones para el viaje, tomaron alforjas viejas para sus manos y sus oradores. Y desde ahí entonces ellos toman alforjas viejas para sus asnos y unos odres viejos, rotos y vueltos a coser. Se calzaron sandalias viejas y remendadas y se vinieron con su propia ropa, ¿verdad?, gastada. Vinieron con eso, vestidos. Los gabaonitas, vamos a ver, ¿qué vamos a hacer? Hasta ahora entonces nos está contando que ellos se están preparando como para actuar con astucia. Por lo menos así nos dijo esa pequeña introducción. Entonces, todo el pan que llevaban como alimento estaba reseco y reducido a migajas. O sea, miran y cuidan todos los detalles. Así fueron hasta el campamento de Josué en Gilgal. Es decir, que y se van. Entonces se van hasta Gilgal junto a Josué. Y le dijeron a él y a los hombres de Israel: venimos de un país lejano. Así le dicen los de Gabaón. Por eso hagan una alianza con nosotros. Pero los hombres de Israel respondieron a aquellos givitas: tal vez ustedes vienen a hacer aquí entre nosotros. ¿Cómo vamos a hacer una alianza con ustedes?, les dice, ¿verdad?, Israel. Ellos dijeron a Josué: nosotros somos tus servidores. ¿Quiénes son ustedes?, les preguntó Josué. ¿De dónde vienen? Ellos le respondieron: nosotros, tus servidores, servimos a Dios. Y entonces, bueno,
Si ustedes le sirven a Dios, somos servidores de ellos, están diciendo. ¿Quiénes son ustedes? Le vuelvo a preguntar. Vinimos de un país lejano. Y viene porque hemos oído hablar de Él. Venimos aquí, ¿verdad? Ellos vienen ahí porque hemos oído hablar de Él. De todo lo que hizo en Egipto y de la manera como trató a los 2 reyes amorreos que estaban al otro lado del Jordán. A Sihón, el rey de Hesbón, y a Og, el rey de Basán, que residía en Astarot. Por eso nuestros ancianos y todos los habitantes de nuestro país nos dijeron: provéanse de víveres para el camino. Vayan a su encuentro y díganle: somos sus servidores. Hagan, por lo tanto, una alianza con nosotros. Este es nuestro pan, todavía estaba caliente cuando nos proveíamos de él en nuestras casas, el día en que salimos al encuentro de ustedes. La estrategia. Ahora está reseco y convertido en migajas este pan. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, en fin, todas estas estrategias que seguiremos leyendo y seguiremos viendo cómo será este pacto después de los Gabaonitas con Israel. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Qué es el sacramento del bautismo? Este sacramento es el que nos inicia a la vida cristiana. A través del bautismo nosotros entramos a formar parte de la iglesia. Y esa iglesia que es el cuerpo de Cristo, es decir, es la unidad de una comunidad. Entramos a participar de esta gran familia de los hijos de Dios. Una pregunta muy importante que solemos escuchar: ¿es válido bautizarse cuando somos adultos?
Claro que sí, es válido y es muy importante después de un proceso en la vida cristiana descubrir que necesitamos entrar y pertenecer a una comunidad. En tiempo de Jesús se bautizaban de adultos. Hoy nuestros padres nos bautizan de niños. ¿Pero por qué? Porque justamente tenemos ese derecho de recibir la cosa más preciada que ellos viven, que ellos tienen. Es como aquel niño que desde pequeñito recibe lo más preciado, en primer lugar, para poder sobrevivir, que es el alimento, que es la comida. Así también cuando nosotros llevamos al niño para que pertenezca y entre a la comunidad, lo estamos alimentando espiritualmente. ¿Por qué yo me tengo que bautizar? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el motivo por el cual tengo que ir a recibir este sacramento? En primer lugar, recordemos que la palabra sacramentum es una palabra latina que significa el signo visible, algo que nosotros vemos. Y entonces Dios, al crearnos, nos regaló este camino tan importante para que nosotros podamos mostrar durante nuestro paso por la tierra todas las buenas acciones y el regalo que Dios mismo nos ha dado. Como hijos de Dios, nos comprometemos con nuestra propia humanidad, nos comprometemos con nuestra propia comunidad, con esta familia grande en la que nosotros nos encontramos y vivimos. El bautismo es un signo elemental y fundamental de que nosotros nos comprometemos a hacer un proceso de formación y también de ofrecer lo mejor de nosotros mismos que Dios nos ha dado a nuestra propia comunidad. Jesús jamás nos obliga a nada. Jesús lo que hace es llamarnos. Jesús lo que hace es proponernos. Y entonces siempre va a depender de cada uno de nosotros responder a esta llamada, responder a esta propuesta que nos hace el Señor. Jesús se bautizó ciertamente de adulto con San Juan Bautista. Y esto nos está diciendo entonces que de parte de Jesús hubo un gran deseo de entrar dentro de esta comunidad, de sentirse partícipe de esta comunidad. Y nosotros principalmente decimos que con el bautismo Jesús se hace solidario con la misma comunidad humana. La encarnación ya de por sí significa un Jesús que entra en nuestra historia y a través del bautismo entonces estamos confirmando este gran deseo de hacer el bien al hombre. Y es eso lo que Jesús a través del bautismo nos ha ofrecido a cada uno de nosotros, su solidaridad y este camino de crecer juntos en el seguimiento de Dios. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Aflige y asusta, se encuentra en las manos de Dios, se encuentra en las manos de Dios. Hijo mío, no temas ninguna angustia, no se turbe tu corazón, no se turbe tu corazón. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre, bajo mi mando y en mi regazo te cuidaré? ¿Acaso no estoy yo
asusta se encuentra en las manos de Dios. Nada es imposible para nuestro Dios. Hijo mío, no temas ninguna angustia, no se turbe tu corazón, no se turbe tu corazón. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Bajo mi manto y en mi regazo te cuidaré. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Toma mi mano y hacia mi hijo te llevaré. Déjame consolarte, déjame a Jesús llevarte, déjame ser tu madre. Déjame consolarte, déjame a Jesús llevarte, déjame ser tu madre. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Bajo mi manto y en mi regazo te cuidaré. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Toma mi mano y hacia mi hijo te llevaré. Seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, queridos amigos. Estamos reflexionando sobre esta teología del libro de Josué. Estamos ya en el capítulo 9 y aquí desde el versículo 3, que es la astucia, le decimos nosotros, de los Gabaonitas. Harán un pacto con Israel. Y como sabemos, toda alianza nunca puede ser quebrada. Es por eso que querían hacer ese pacto, por no que la oye yucajica es un genocidio. Porque ellos también se habían enterado de lo que habían hecho con los de Jericó, con los de Ai, y ahora estaban entonces en camino. Y entonces esto les daba miedo. Entonces hay por una estrategia. Por eso decíamos en esa introducción que de cierta manera este capítulo donde aparecen los Gabaonitas es una forma como el autor sagrado le estaba enseñando a Israel. Después de esa experiencia catastrófica en el exilio, le está diciendo, bueno, ¿por qué nosotros, entre comillas, nos consideramos etcétera? No, dice. Hay que ser muy, muy, muy diplomáticos. Hay que buscar las paces, hay que buscar entonces aquello que unen más que aquello que divide. Porque si no, después la situación es peor, ¿verdad? O sea, una lucha y es una fuerza, es una pelea cuerpo a cuerpo más o menos, ¿verdad? Bueno, entonces ellos dicen, de esta manera como trató a los reyes amorreos que estaban del otro lado del Jordán, a Sihón, el rey de Hesbón, y a Og, al rey de Basán, que residía en Astarot. Por eso nuestros ancianos y todos los habitantes de nuestro país nos dijeron, provéanse de víveres para el camino. Vayan a su encuentro y díganle, somos sus servidores. Hagan, por lo tanto, una alianza con nosotros.
este es nuestro pan. Y ahí entonces, como decíamos anteriormente, les muestra el pan. Miren vos, y cuipeitema, ya tambama. Cuando nosotros salimos, ¿verdad? Pobrecitos, nosotros estamos de paso, estamos de camino. Porque ellos eso tenían que demostrar. O sea, tenían que demostrar que Gabaón no era un lugar entonces donde ellos habitaban, porque los otros venían conquistando la tierra, conquistando. ¿Qué iba a pasar? Iban a comenzar a luchar, iban a llevar entonces al genocidio, es decir, a un anatema como ya hicieron con Jericó y como hicieron con Ai. Entonces, estos son los odres de vino. Eran nuevos cuando los llenamos y ahora están aquí, todos rotos. Y estas son nuestras ropas y nuestras sandalias, gastadas por un viaje excesivamente largo. Entonces los israelitas comieron de sus provisiones sin consultar la decisión del Señor. Josué hizo las paces con ellos y también el pacto de conservarles la vida. Los jefes de la comunidad, por su parte, les hicieron un juramento. Pero 3 días después de haber concluido ese pacto, los israelitas se enteraron de que aquellos hombres eran de un pueblo vecino y que vivían en las inmediaciones. Entonces levantaron sus carpas y en 3 días llegaron a las ciudades que ellos habitaban. Estas eran Gabaón, Kefirá, Beerot y Kiriat Yarim. Los israelitas no los mataron. ¿Por qué? Y justamente porque los jefes de la comunidad les habían hecho un juramento por el Señor, el Dios de Israel. Pero toda la comunidad murmuró contra sus jefes, porque ya puede ir la alianza. Que había sido, estos eran alguien, o sea, era un pueblo que venía a estafarle, o sea, a engañarle. Porque según Dios, la ley tendría que ser aquella del exterminio. Bueno, vamos a ver entonces después el sentido, ¿verdad?, de todo lo que nosotros estamos viendo en este capítulo con la astucia de los gabaonitas. Por una parte ya dijimos un mensaje. El mensaje que le estaba diciendo a Israel era más bien para los israelitas, para los otros pueblos, sino ¿cómo nosotros tendríamos que haber actuado para no ir al exilio? ¿Cómo tendremos que actuar ahora para no volver a caer en el exilio? Es decir, es un libro bien pedagógico. Así, nosotros seguimos un poco este pacto con los gabaonitas. Todo lo que nos va contando y todo lo que vamos mirando. Se hicieron, dice, pasar por embajadores. Ellos se hacen pasar por embajadores. Manteniendo entonces en el mismo sentido Cook, Gudra, Bartley, todos estos entonces se hicieron pasar por embajadores, dice. Esta es la traducción que se hace. Luego, en el versículo 6, vamos a encontrar, dice que el Israel, que sería hombre de Israel, aquí sería los israelitas, ¿verdad? Entonces son los que buscan esta estrategia. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo vamos a hacer para poder llegar a sobrevivir? Esta es entonces la estratagema de este pueblo. Y así entonces, queridos amigos, estamos concluyendo por el día de hoy. Estamos dando estos pasos muy interesantes. Estas son las primeras partecitas de este capítulo 9 como una introducción general. Ahora ya estamos entrando desde el versículo 9, mirando sobre todo la astucia que tienen los gabaonitas, que llegan a hacer un pacto, decíamos, con Israel. Y ahora nos despedimos y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.